Ejercicio número 2 es un ejercicio sencillo en realidad porque contempla toda la trayectoria del objeto. Un objeto sale, llega a su punto máximo y luego tiene que caer. ¿Por qué el objeto no cae simplemente hacia acá? Porque recuerde que el movimiento parabólico tiene dos componentes. Una, la que le lleva hacia la derecha y dos, la que le lleva hacia abajo. De tal manera que, si yo sé que el objeto llega aquí al punto más alto, podría definir como velocidad final en y igual a 0 porque no puede seguir subiendo. Aquí tengo que descomponer la velocidad inicial, la velocidad en x y la velocidad inicial en y. Recordemos además que no puedo llamar velocidad inicial en x. ¿Por qué? Porque la velocidad en x es constante, así que no necesito una inicial y una final, siempre es la misma. En cambio, en y parte con una velocidad inicial, termina con una velocidad final. En este caso ocupamos las fórmulas del movimiento variado, caída libre. Definimos, Bx es igual, Boy es igual. Ambas componentes son catetos de un triángulo. ¿Cuál es la hipotenusa? Esta hipotenusa que mide 45 como magnitud. Por lo tanto, 45 por 45 por. Definimos seno y coseno de acuerdo a nuestra necesidad. La componente en x se observa claramente que está cercana al ángulo de 40 grados. Si está cercana, yo les había mencionado que todo lo que esté cerca lo vamos a ocupar o a asociar con el coseno y que todo lo que esté lejos lo vamos a asociar con el seno. Yo no necesito grabar en mi memoria cosas sin sentido, tengo que darle cierto sentido. C de cerca, C de coseno, S de lejos, S de seno. Por lo tanto, entonces, hacemos de esa forma. Para la componente horizontal X, vamos a ocupar el coseno porque está cerca del ángulo de 40 grados. Y para la componente Y, vamos a ocupar el seno de 40 grados. Usando una calculadora, podríamos definir estos resultados rápidamente. Siempre que la calculadora esté con la letra D, de grados. Recuerde que degree se escribe en inglés grados, no puede estar con la letra G ni con la letra R porque los resultados serían distintos. Bien, 45 por el coseno de 40 grados tiene como resultado 34.4 metros por segundo. Y 45 por el seno de 40 grados tiene como resultado 28,9 metros por segundo. Recuerde que siempre vamos a poner las unidades en nuestras cantidades. Bien, tenemos ya las velocidades iniciales tanto en x como en y. Vamos a definir ahora el tiempo de subida con la fórmula número 1. Fórmula 1, tiempo de subida es igual velocidad final menos la velocidad inicial sobre la gravedad. Recordando que en subida y bajada ocupamos fórmulas de caída libre, movimiento variado, porque la gravedad permite que la velocidad merme o la velocidad vaya en aumento. Velocidad final en y, 0, porque es el punto más alto. Velocidad inicial en y era 28.9. ¿Cuál es la gravedad? 9.81. ¿Por qué ponemos el signo negativo? Simple, porque si yo me doy cuenta en la subida, el objeto que sale va perdiendo poco a poco la velocidad, y cuando un objeto pierde la velocidad se asume como aceleración negativa. Resolviendo esto, obtenemos el valor de respuesta en el tiempo de subida, 28.9 dividido para 9.81, 2,94. El tiempo de subida entonces 2,94 segundos. Ahora bien, si la trayectoria de este ejercicio es simétrica, es decir, lo mismo que sube es lo mismo que baja, podemos asumir que el tiempo de bajada también es igual al tiempo de subida, 2,94. Eso siempre y cuando el nivel horizontal de partida y llegada sea el mismo. Fíjense ustedes que parto en este nivel y en este mismo nivel horizontal llego. También podríamos asumir lo siguiente: si esta era la velocidad inicial en el momento de la salida, la misma va a ser la velocidad final en el momento de llegada. ¿Sí? Esto es muy importante porque el cuerpo o la trayectoria es simétrica.
Bien, nos falta la altura. La altura máxima se puede calcular ocupando la fórmula número 2. Fórmula 2. Esto tenemos que conocer de memoria. Fórmula 2, velocidad inicial por tiempo menos 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Velocidad inicial en y, esta velocidad que la habíamos descubierto como 28.9 por el tiempo de subida hasta este punto, era 2.94, menos 1/2 por la gravedad por el tiempo de subida elevado al cuadrado. No podemos ocupar el tiempo total dado que esta es una ecuación cuadrática que me representa la trayectoria parabólica. Si usted ocupa el tiempo total, lo que va a descubrir es que la altura termina siendo 0. ¿Por qué 0? Porque usted le está diciendo cuál es la altura desde aquí hasta aquí. La altura es 0, no se ha movido en absoluto si tomo mi sentido o mi base horizontal. Por eso ocupamos solo el tiempo de subida para descubrir cuál es la altura máxima del objeto en el punto más alto. Resolviendo esto con una calculadora podemos descubrir lo siguiente. Tenemos una altura máxima de 42.5 metros. Recordemos siempre poner unidades. Altura máxima, tiempo de subida, tenemos el tiempo de bajada. Lo único que nos falta es el alcance horizontal. El alcance horizontal se define desde el punto de salida hasta el punto de llegada, precisamente en el sentido horizontal. Sabemos que en el sentido horizontal las leyes que lo gobiernan son aquellas del MRU, porque la velocidad en X va a ser la misma siempre en este sentido horizontal. Por lo tanto, el espacio según MRU es velocidad por tiempo. La velocidad que voy a tomar es la velocidad en X. El tiempo que voy a tomar evidentemente es el tiempo total hasta que el cuerpo llegue acá. ¿Cuál era el tiempo total? Pues era 2.94 solamente hasta la altura máxima. Faltarían los otros 2.94. Entonces vamos a poner tiempo total. La velocidad en X, ¿cuánto era? 34.4 por el tiempo total, que es 2 veces el tiempo de subida, 2.94. Solamente resolviendo esta parte hemos culminado el ejercicio. Revisemos el resultado. 34.4 por 2 veces 2.94 segundos. El resultado es 202 metros con 20 centímetros. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos pasos? 1, descomposición de velocidades. 2, tiempo de subida, luego tiempo de bajada es el mismo. 3, altura máxima. 4, alcance horizontal. Y eso es todo lo que se debe concluir. Finalmente, para revisar los resultados, ustedes pueden ocupar las fórmulas adicionales que se les entregó, que eran 4 fórmulas directas, pero eso ya el día de la prueba.